Los niños pueden pasar. Niños y adolescentes, no les podemos decir niños a los adolescentes porque estamos en problemas. Dios ha sido bueno esta semana. ¿Con cuántos ha sido Dios bueno esta semana? Dios ha sido bueno. En medio de todas las circunstancias de la vida, Dios sigue siendo bueno. Y Dios sigue siendo fiel. Y Dios está listo, dice que está dispuesto para darnos su ayuda. Ayer cumplió años JP, Joana Paola, cumplió años Mario, aquí está Luis Felipe, ya regresaron de viaje de Dani y su familia, regresaron Hugo y Kenia con maravillosas noticias de la obra de Dios en su cuerpo. Dios sigue siendo bueno. Recuerda que Dios es bueno contigo y Dios es bueno con su iglesia y Dios es bueno con todos. Dice la Biblia que Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y en esta mañana voy a predicar un mensaje muy corto en la carta de Pablo a los Efesios. Ya nadie, pero se ríe cuando digo corto porque nadie me cree. Pero era el momento. Y básicamente, en este texto de Efesios 5, nosotros vamos a ver los primeros 21 versos, bien cortito, pero vamos a ir viendo en el texto lo que encontramos en el texto. Partiendo del capítulo 14, en donde nosotros encontramos una especie de poema pequeño, corto, que ustedes pueden, si tienen en sus Biblias, le pueden indicar a Rose dónde está ahora el cuarto cuna. Está enfrente de mí. ¿Ella no va para el cuarto cuna? Sí. La pusimos aquí enfrente de la oficina. Estamos contentos. Usted sabe que cuando la iglesia va creciendo, vamos necesitando nuevos salones para niños y adolescentes. Y ustedes saben que Dios nos da el espacio. Dios ha sido bueno con nosotros. Siempre ha sido bueno. Entonces, en el verso 14, vamos a ir a todo el capítulo, pero yo quiero que busquen en su Biblia, para que no ponérselo en la pantalla y ponerlos a buscar. Septiembre es el mes de la Biblia. Vamos a tener algunas actividades de la Biblia, comenzando con buscar en el texto bíblico. Vamos a buscar en el verso 14, en Efesios capítulo 5. Si alguien no tiene Biblia en papel, puede levantar la mano y los anfitriones le pueden hacer llegar una Biblia. Dice, porque la luz hace todo visible, por eso se dice, y aquí viene la pequeña poesía. Dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Y esa frase que inicia ese pequeño poema es la que nos da nuestro título para nuestra reflexión de esta mañana. Despiértate tú que duermes. Si hacemos otro ejercicio y nos vamos en el Antiguo Testamento al profeta Isaías, nosotros estuvimos viendo algunas predicaciones en el libro del profeta Isaías, está en el Antiguo Testamento, como por la mitad de la Biblia. En Isaías 60 nosotros nos encontramos una especie de pasaje paralelo al de Efesios. Dice 61, levántate Jerusalén, que brille tu luz, para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Hay un llamado a levantarse, hay un llamado en Efesios, dice, a despertar. Muchas veces se ha utilizado este texto de Efesios como un texto para evangelizar a personas que no conocen a Cristo. Y sin embargo, no es que no se pueda usar, pero estaríamos forzando el contexto. Porque Pablo no habla aquí a los no creyentes. Pablo inserta esta breve poesía en una reflexión o en una anotación que él está haciendo para la iglesia, para creyentes, para la iglesia en Éfeso. Y él está hablando y sigue hablando de la iglesia desde el principio del libro
Esta es una carta muy interesante, es una de estas cartas que nosotros debemos leer continuamente porque son 6 capítulos, es una carta muy profunda. Y los primeros 3 capítulos tienen gran contenido doctrinal acerca del significado de Jesús, de la iglesia, de la obra de Dios, del regalo de Dios. Y luego, a partir del capítulo 4, nos va a hablar de aspectos eminentemente prácticos. De, bueno, esto doctrinal, esto teórico, cómo se aplica, cómo se vive. Y es lo que hace en los siguientes 3 capítulos el apóstol Pablo. Por eso cuando estamos ya en este capítulo 5, él está hablando, recordemos, a la iglesia, está hablando a creyentes y está hablando acerca de la vida práctica, de cómo se vive, cómo se aprovecha, cómo se debe desarrollar en nuestras vidas lo que él nos ha estado explicando a partir del capítulo 1. Entonces, con eso en mente, recordando que es para la iglesia y que utiliza una expresión que dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Y aquí hay que ir a la expresión original, como está en griego, que nosotros tenemos en español, pero, y sí es correcto, levántate de los muertos, pero la expresión gramatical que utiliza es levántate de entre los muertos. Yo me imagino algo así como una película apocalíptica o como Walking Dead, una cosa así, y que están todos los zombies muertos y está toda la gente muerta y de repente el héroe o la heroína abre el ojo para ver si, porque él sí estaba vivo, y le abre el ojo para ver si se fueron los otros, los malos, entonces se levanta y sale corriendo. Ese se levantó de entre los muertos. Entonces lo que le está diciendo a la iglesia, pon atención porque no te has dado cuenta tal vez de que el mundo en el que habitas es un mundo lleno de gente muerta. Y tú no puedes vivir como si estuvieras muerto. Tú tienes que levantarte de entre los muertos y dice, y Cristo te dará luz. Entonces, sobre esa base es que nosotros vamos a ir leyendo el pasaje. Yo sé que lo puedo aprender, está en mis habilidades motrices. ¿Nosotros estamos dormidos? Y esta es una pregunta que es fuerte. Hay un gran movimiento en el mundo que se llama el movimiento woke. Ustedes lo habrán escuchado, habrán leído. Cuando se habla de woke significa despertar. Es como el movimiento que viene bajando por toda Europa, el norte, Canadá, Estados Unidos, viene por todo el mundo, y que este pensamiento o esta ideología, este movimiento, entre comillas, social, ha estado en los últimos años promoviendo la idea de que la sociedad ha estado dormida por causa de las ataduras culturales, tradicionales, religiosas, por la gente que cree la Biblia, por gente que cree en valores restrictivos, por gente que no entiende la espiritualidad, y que eso ha mantenido y mantiene a la gente en un estado permanente de estar dormidos. Y de estar dormidos porque son racistas, discriminatorios, homófobos, en contra del LGTB-HIJK-LMN, están en contra de todo lo que se pueda considerar progresista y liberal, y que por lo tanto es necesario que la gente despierte. Y todo lo que ustedes ven, o muchas de las cosas que ustedes ven, tienen que ver con esta idea de progresismo liberal, de que hay que despertar, pero cuando usted oiga despertar o woke dentro del movimiento ideológico fuera del contexto bíblico, no se está refiriendo a un despertar en Dios o para Dios. Se está refiriendo a un despertar en el mundo contra Dios. Y es anti Dios y es anti Biblia.
Uno de los grandes movimientos que se está haciendo en el mundo es la idea de reemplazar la Biblia con Biblias nuevas que se ajusten en su contenido a la corriente cultural o ideología del momento. Y no estoy hablando de que son cosas que se dicen, son cosas que se están haciendo, que se están proponiendo. Se está comenzando a perseguir. Antes hablábamos de persecución contra los cristianos en el mundo, qué sé yo, talibán, en estos extremos del mundo donde está prohibido predicar en países orientales. Señores, la persecución a los cristianos está ya prácticamente en cualquier parte del mundo, aún dentro de aquellas naciones que proclamaban que eran cristianas o judeocristianas. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, debemos recordar, nosotros estaremos dormidos, hay que despertar, ¿sí? Pero no hay que despertar a la filosofía del mundo, ni a la ideología del mundo, ni a las posturas posmodernistas, ni a las posturas sociales que se están estableciendo ahora. Hay que despertar, pero hay que despertar a la palabra de Dios, hay que despertar a vivir para Dios, hay que despertar a vivir conforme a la voluntad de Dios, entendiendo quiénes somos en Cristo y quién es Dios en nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice despierta, no nos dejemos llevar por si alguien nos dice, viste que la misma Biblia dice que hay que despertar. Hay que despertar, pero hay que despertar para Dios, porque dice, y Cristo te dará luz. La luz que nosotros estamos buscando para vivir, que necesitamos para vivir, ha sido dada por Dios por medio de Jesucristo y está registrada aquí en la palabra de Dios. En eso creemos, que esta palabra es la palabra revelada de Dios y ahí está su voluntad. Entonces, ¿qué dice Efesios 5? Les decía que hoy va a ser breve y en la introducción llevo 20 minutos, pero vamos a ir leyendo juntos. Hoy es día de Biblia, mes de la Biblia. Vamos a ir leyendo juntos el texto y vamos a ir explicando lo que nos expone el texto bíblico. Dice, van a leer conmigo 1, 2, 3. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Fíjense lo que dice, sean imitadores de Dios. No pensemos que tenemos que imitar a otras personas que no sea Dios. Si usted va a imitar a sus pastores o a líderes espirituales, como dice Pablo, sean imitadores de mí, falta un pedacito, como yo de Cristo. Entonces, la persona, el modelo nuestro a seguir es Jesucristo. Y fíjense lo que, seguir en qué dice, en amor. Así también como Cristo les amó y se dio a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios. Está sonando el timbre de allá abajo. Fíjense que dice que Cristo les amó y se dio a sí mismo. El pedacito otra de las ideas de estos movimientos es que dicen amor es amor y no importa a quién tú ames, y lo más importante de la vida es el amor. El amor desde el punto de vista como el ser humano lo vive, lo entiende y lo define, tiene que ver con ese amor que parte a amarme a mí mismo, en donde yo soy el centro y entonces así yo puedo vivir el amor. La prueba está en cuando uno se enamora y después se quiere casar, uno siempre está pensando, generalmente, en que yo quiero a alguien que me haga feliz. Y de ahí nace el problema, el primer problema del matrimonio antes de casarse. Cuando uno dice es que yo estoy buscando a alguien que me haga feliz. Y ese es un problema. Porque el amor, por eso es que está dirigido a la iglesia. El amor para amar como Cristo,
Hay que entender que el amor de Cristo es un amor sacrificial, en donde Él se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. Un sacrificio perfecto. Una de las cosas, no sé a ustedes, a mí, que más me cuesta es entregarme como un sacrificio. Me gusta que se entreguen como sacrificio. Me gustan los regalitos. Miren, hoy yo ando estrenando. Me trajeron una blusa de México, este pantalón de Gabriela. Yo estoy estrenando. Pulsera que me regaló mi prima. Yo soy feliz estrenando. Yo recibo regalitos todo el año. Es mi naturaleza. Llega mi esposo con una planta, yo me vuelvo loca. No le doy ni de comer porque yo quiero ver la planta. Soy egoísta. Los seres humanos tenemos la tendencia a sentirnos el centro, pero cuando conocemos al Señor, nos dice la palabra, tenemos que ser imitadores de Dios y amar como Cristo amó. ¿Y cómo amó Cristo? ¿Cómo ama Cristo? De manera sacrificial, pensando en nosotros. Por eso es que la práctica de la vida cristiana es como una especie de choque que nos damos contra las puertas, ¿no? Porque es un despertar, es un decir, tengo que amar como Cristo, no tengo que amar como yo. Entonces la definición de amor es amor, no importa cómo sea, no se la crea. No se la crea. Verso 3 y verso 4, leamos juntos. 1, 2, 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. ¿Se dan cuenta por qué Él comienza y nos va a llevar al punto de decir despierten? Porque nosotros vivimos en un mundo y en una sociedad que vive en su esquema, vive para el pecado, en el pecado, siendo su centro, y en el que todas estas cosas se ven como situaciones normales de la vida diaria y aún se justifican. Robó, pero hizo. Nos van a hacer, sí, han hecho, pero tal cosa. Sí, yo sé que no son buenos porque son esto y eso, pero me van a conseguir un trabajo. Pero siempre hay un pero con el que la sociedad sin Dios justifica el pecado y vivir en pecado. Y fíjense que Pablo está diciendo, aquellas cosas que parecen normales o que son normales en una sociedad sin Dios, no pueden ser normales en la vida del creyente. Y no estoy hablando en la vida del creyente que vivimos los domingos a las 10:30, de 10:30 a 12:30. No podemos ser que, no soy inmoral de 10:30 a 12:30 el domingo, pero saliendo de aquí. No hay tal cosa. Dice, toda impureza o avaricia. Tampoco hay obscenidad. Usted sabe que una de las situaciones más tristes en el mundo es cómo se está degradando el lenguaje y la comunicación con el lenguaje. Y no solamente el lenguaje verbal, como hablamos, también en el escrito, en la literatura, en cómo habla la gente. Años atrás, bueno, les voy a contar la primera y única vez que mi mamá me pegó. Tengo que orar para hacer un ayuno por eso, para perdonarla. La única vez que mi mamá me pegó, yo tendría como 6, 7 años. Y no tenía más. Tenía más, porque mi hermanito entró al kinder y yo le llevo 4 años a mi hermanito. Mi hermanito tiene 50 y no sé cuántos, pero mi hermanito. Y recuerdo que él llegó del kinder y venía poniendo algo que le hizo la teacher, la maestra del kinder. No sé si lo regañó, no sé qué. Y yo, como yo leía mucho, yo había leído algo y me había aprendido una palabra nueva, un verbo nuevo. Y estaba conjugando el verbo pin,
Y cuando llegó mi hermanito poniendo la queja y mi mamá escuchándolo, yo era así, ¿no? Yo tenía que estrenar mi palabra nueva. Pues sí, es que esa maestra siempre anda viendo. Esa maestra siempre anda. Y así, ahí me cayó una bofetada. ¡Pah! Nunca más me pegaron y nunca más volví a decir esa palabra. ¿Qué pasa? Había un sentido, y estoy hablando de mi generación, ustedes tendrán historias parecidas, los que tienen más edad que yo, los que tienen un poco menos que yo, eso depende mucho del entorno familiar. Hay entornos familiares en donde las obscenidades parecen como si fueran parte de su diccionario particular y piensan que no hay ningún problema. Y cada vez más se está deteriorando en la forma en que los seres humanos se tratan los unos a los otros, porque se utilizan como cosa del diario palabras obscenas e insultos y hasta suenan como divertidas. Y dice uno, pero Erika, cero estrés y así como viven los jóvenes. Yo no estoy hablando ni siquiera de los jóvenes tienen el ejemplo nuestro. Estoy hablando de gente de todas las edades. Pero Pablo, fíjense por qué es un llamado a despertar, porque es fácil vivir en una sociedad y ser absorbidos por esa sociedad en la que vivimos, al punto de que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar se ven contaminadas por lo que se ve, lo que se vive y lo que se hace en el mundo sin Dios. Pero dice, no haya obscenidades, no haya necedades, no haya groserías que no son apropiadas. Si nosotros hiciéramos una revisión de nuestro contexto y de cada uno en lo individual, alguien podría decir, Erika, yo nunca digo palabras obscenas o palabras sucias, yo no entro ahí, pero ¿cuántas veces somos necios? ¿Cuántas veces somos groseros? Y decimos, es que yo soy así. Pero ya una vez que se me pasa, mira, de verdad yo no soy grosera. Lo que pasa es que me viene eso así de momento, ¡paf! Y ya después que lo digo, ya me siento mejor, ya no estoy brava, ya estoy tranquila, pero ya te bañé. Ni groserías, dice, sino más bien acciones de gracia. Usted sabe que la gratitud delante del Señor es un símbolo de nuestra fe, de nuestra confianza en Él. Agradecer a Dios en todo. Agradecemos a Dios cuando las cosas van bien, agradecemos cuando las cosas van mal, agradecemos a Dios cuando solo tenemos arroz blanco con un pedazo de jamonilla, pedazo de spam, una latita de tuna y decimos, otra vez lo mismo y no hay en esta casa para un buen corte de carne porque la vida, porque no sé qué, y ni siquiera una tajadita y no hay ni una rebanada de tomate y ustedes ya saben por qué nos cae la comida, mal. Pero cuando nosotros tenemos nuestro arrocito y nuestro pedacito de salchicha o el huevito, y uno dice, Señor, gracias porque hay comida. Gracias porque quedó bueno el arroz. Gracias porque puedo compartir. La acción de gracias es una actitud y en el creyente debe ser una actitud permanente porque entendemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido por la gracia de Dios, por su misericordia, por su bondad. Y nosotros decimos, pero dame un poco de crédito, es que yo también tengo porque trabajo, también yo hago esto porque soy inteligente, yo también tengo porque le caigo bien al jefe. No, señoras y señores, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Recuerda que todo lo que tienes, todo lo que tenemos, lo hemos recibido por la gracia de Dios. Por eso hay que ser agradecidos y decirle al Señor gracias. Yo conozco una persona que no importa qué le des, se fija en lo que no tiene. Se fija si me ve, por poner un ejemplo, si me ve con el que fui al salón o algo y eso es porque le estoy diciendo para que vean que soy rubia otra vez y no sé. Y yo conozco una persona que es incapaz de alegrarse por nada de esto,
que cuando me ve, ustedes la mayoría dicen, ay, qué bonito se ve, ay, qué bueno que fue. Yo conozco una persona que siempre que me ve me dice, ay, ojalá yo pudiera ir. Ay, a mí no me queda bien así. Ay, a mí la persona que me atiende nunca me hace nada bonito. Entonces, claro, cuando me hacen así, yo dije, ¿dónde escondo el pelo? La actitud de la acción de gracias debe ser permanente. Por eso dice Pablo, den gracias a Dios en todo. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la vida y cómo cambiaría nuestra percepción del pecado si nosotros nos acostumbramos a tener en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, acciones de gracias para Dios? Y no obscenidades, no necedades, no groserías, no ingratitud, porque la gratitud nos lleva a tener los pies bien puestos en la tierra. Todo lo que tengo lo he recibido de Dios. Sigamos. 1, 2, 3. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y este es el tipo de texto que no le gusta a mucha gente. Pero dice, ningún inmoral. Cuando habla de inmoral, se refiere usualmente a lo que atenta contra la moral desde el punto de vista de Dios. Se refiere usualmente a todo lo que tiene que ver con la sexualidad desordenada fuera de los límites que le ha puesto Dios a la sexualidad en su palabra. Lo mismo que la impureza. El avaro es aquel que no comparte nada, nada, nada. Cuando Lisbeth va a Honduras, ella me trae tus tacas, también irán, yo las escondo. Soy avara, Señor, perdóname. Es el no ser generoso, es el quedarse con las cosas, el no compartir. Es cuando el Señor más adelante dice, me viste que tenía, hoy también Santiago dice, llega la persona, llega con hambre, llega sin ropa, y tú le dices, ay, que Dios te bendiga, voy a orar por ti, pero no le das el zapato, no le das la ropa, no le das el plato de comida. Dice, no podemos ser avaros, no podemos, porque todo esto delante de Dios es idolatría, porque nace del amar a otra cosa más que amar a Dios. Dice, sigamos 7 al 9, 1, 2, 3. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Mira lo que dice, no sean partícipes, no estemos allí. A veces hay ambientes de trabajo que se vuelven muy pesados. Porque estás con un grupo, yo lo que les comparto usualmente tiene que ver con experiencias mías del pasado. Estás en un grupo de trabajo, estás en un grupo X, en tu oficina X, y el ambiente se pone pesado, porque o comienzan a hablar mal de los demás, o porque comienzan con los chistes subidos de tono, porque comienzan con los chistes de doble sentido, y uno siente que está como ahogándose allí. A veces uno no puede hacer nada para evitar el ambiente de trabajo, a menos que te pongas a cantar a voz en cuello, aleluya. Y a veces uno no se puede salir y tiene que aprender a decirle, Señor, guárdame, como una especie de capa protectora para que esto no dañe mi corazón ni mi mente. Pero esa es una cosa, el problema no es pedirle al Señor que me guarde mientras este ambiente está así. El problema es cuando la que cuenta los chistes soy yo. El problema es que cuando quien incita a situaciones que son propias de gente que está en tinieblas sin Dios, somos nosotros los que ahora somos luz, los que participamos y vivimos como si aún fuéramos tinieblas. Nosotros somos llamados a ser luz donde quiera que vamos. Si tú en tu casa eres el único que conoce al Señor, tienes que hacer luz en tu casa.
No tienes que ser el juez, el verdugo, el ejecutor. Tampoco tienes que participar del pecado de la gente ni estar señalando. Tienes que ser luz. Y dice uno, pero ¿cómo soy luz? Así, consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Lo podemos hacer solos? No, dice la palabra de Dios que es el Señor quien nos enseña y el que nos hace brillar. Es Él. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Pero fíjense que Pablo está hablando de acciones y con verbos. Está diciendo no hagan, no hagan, no hagan, no hagan. Y dice pero hagan, hagan. Te pone la contraparte. ¿Cuál es la parte que sí nosotros podemos hacer? Verso 10 al 12. 1, 2, 3. Examinen qué es lo que le agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Fuerte. Hay muchos cristianos, creyentes, que tienen luchas con pecados escondidos, que luchan con las cosas que hacen, como decía el hermano que no es hermano, Alejandro Sanz, que oremos para que sea hermano, cuando nadie me ve. Usted sabe que la integridad del carácter se demuestra cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Y cuando nosotros, dice, las obras estériles de las tinieblas son estériles. Es importante recordar esa expresión, porque hay creyentes que en lo escondido o en lo secreto luchan con pecados de la carne, con situaciones de la mente, con pensamientos vergonzosos, con la pornografía, con la necesidad de sentirse atractivos y andar seduciendo por ahí. Hombres y mujeres por igual. Dice, no es que me gusta que es que hay un compañero de trabajo, mira, yo no tengo nada con él, pero es que me gusta que siempre, mi esposo no me dice cosas bonitas. Y él sí me dice que yo estoy bonita, que no sé qué, y eso no pasa nada, solo hablamos de cosas así, pero ay, cómo me siento, hay como una conexión emocional. Obras estériles de las tinieblas. No participen en ellas, sino desenmascárenlas. Porque el mantener algo en oculto, lo único que va a hacer es que le va a permitir crecer. Nosotros, mi esposo y yo estuvimos como un año luchando. Les tengo una buena noticia, como en una semana terminamos el techo. El techo de los 2 años. Pero estuvimos como un año luchando contra una casa de arrieras en la esquina del jardín. Entonces nosotros queríamos cuestiones orgánicas para que ellas no se murieran, sino que se fueran, que buscaran otra casita así, ¿no? Tipo, abuelito, dime tú. Entonces nosotros veíamos qué hacer y las veíamos cuando ellas salían con todo el descaro, así en fila, directo a comerse las plantitas y regresaban. Y era, por un lado, tan tierno verlas porque había unas chiquititas y cargaban unos pedazones de hojas así que no podían casi moverse. Era una delicia, pero esa delicia terminaba cuando uno miraba que estaban acabando con todas las plantas y que la tierra donde estaban no se podía usar. Y el problema es que tú tapabas un huequito de las casitas y resulta que salían por otro lado. Cuando nos decidimos a comenzar a ver, resulta que abajo en lo profundo, eso era como un condominio lleno de apartamentos, con casita por aquí, casita por allá, camino por allá y así en blanco porque es como un hongo que ellas van produciendo y que se alimentan de eso. Entonces ellas tienen su gran construcción ahí, su habitacional, su resort, con todo incluido, y comenzó una cosita así. Nosotros sentimos pena por las hormiguitas y no actuamos con las hormiguitas. Y no entendimos que en lo secreto, en lo escondido, eso estaba creciendo y se estaba convirtiendo en una plaga.
Así pasa con el pecado escondido en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras acciones. Cuando en vez de llevarlo a la luz de Cristo y decirle, Señor, tengo este problema, me siento atraído o atraída por esta persona, por esta situación, por la pornografía, por el alcohol, por las drogas, por sustancias que me hacen daño, siento atracción. A veces voy a las tiendas y me dan ganas como de robarme alguito. Señor, porque a veces pensamos que solo tiene que ver con lo sexual. Tiene que ver con todo aquello que no es obra de la luz, sino de las tinieblas. Y las obras de las tinieblas son estériles y van creciendo por dentro, porque se mantienen en lo secreto. Y cuando uno se atreve a mirar, se da cuenta de que lo que tiene es un hongo inmenso de pecado, lleno de muerte, lleno de destrucción, y alrededor, en vez de tener un jardín lleno de frutos y de flores, lo que tenemos son varillas secas que no contribuyen a nada. Es una analogía de nuestra vida espiritual, de nuestra vida en Dios. Nosotros no debemos participar en las obras del pecado del mundo, porque son obras estériles que van a ir matando lo que está dentro de nosotros. No seamos partícipes, sino que busquemos la luz de Cristo. Nos atrevimos a acabar con las arrieras. Ya no hay arrieras. Ahora puedo sembrar, pero casi todos los días vamos a ver si no están comenzando otra vez. Por eso es que en la vida cristiana, en tu vida y en la mía, el mantenerse firmes en Dios es una actitud de buscar y mirar todos los días cómo está mi vida en Cristo, cómo está mi relación con el Señor. Verso 13 y 14, 1, 2, 3. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjense cómo va explicando el asunto de las tinieblas y la luz, y cómo da a entender que nosotros vivimos en un mundo que está muerto. Nosotros estamos entre los muertos. Y entonces hay quienes dirán, Erika, eres muy fundamentalista, hay gente que es muy buena gente, no todo el mundo porque no venga a la iglesia está muerto. Entonces comienza uno a hacer todo este tipo de discusiones ontológicas. ¿Qué será, Erika, que tú tienes una idea muy retrógrada de lo que es el cristianismo? No, tenemos la idea de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sin Dios, sin Cristo, todos los seres humanos estamos muertos espiritualmente, muertos sin Dios. Pero dice que nosotros recibimos vida cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Y a partir de ahí nosotros tenemos vida espiritual. Por eso es que dice, despierta, tú que estás dormido y no te das cuenta de que te estás durmiendo en medio de los muertos. Si tú estás dormido en medio de los muertos, ¿quién le va a alumbrar a los muertos para que conozcan a Cristo? ¿Quién les va a hablar de Cristo? Vamos a estar tan ocupados en nuestro dormir, en nuestras obras infructuosas, en tratar de convencernos de que estamos bien, cuando más bien hay que decirle, sí, Señor, de verdad que no estoy nada bien, necesito que tú me ayudes. Porque ¿quién nos va a ayudar a llevarle la palabra de Dios a aquellos que no conocen a Cristo? Y a veces pensamos, hay que llevar la palabra de Dios a los que están en lugares lejanos. Hay que ir. ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántas mujeres aquí quieren ir a Afganistán de misioneras? A veces pensamos, bueno, que vaya otro, pero no hay que ir a Afganistán de misioneros. Allí donde vives, en tu edificio, en tu colonia, en tu barrio, en tu trabajo,
tus vecinos, tus familiares. Seguramente hay mucha gente que está muerta porque no conoce a Cristo. Si tú y yo estamos dormidos, ¿quién les va a alumbrar? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a llevar vida? 15 al 18. 1, 2, 3. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Fíjense que da unas instrucciones acerca de cómo vivir así en 1, 2, 3. Dice, tengan cuidado cómo viven. Número 1, no sean insensatos, sino sabios. ¿Cómo vamos a ser sabios? Dice la palabra de Dios en Santiago que Dios nos da sabiduría para vivir. Él nos da toda la sabiduría que necesitamos. Dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Dejemos de perder el tiempo o de usarlo mal. O decir, bueno, si yo algún día voy a servir a Dios, algún día voy a hacer tal cosa porque todavía estoy joven. Algunos dicen, no, es que al revés, es que ya estoy muy viejito para hacer. No hay edad, hay que aprovechar, dice, porque los días son malos. Si los días en el tiempo en que Pablo escribió esto, alrededor del año 60 después de Cristo, y él decía que los días eran malos, ¿ustedes se imaginan que Pablo viviera hoy? Diría, los días son requete malos. Son terribles, son horrorosos. Usaría como 7 versículos solo para poner que los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad. ¿Cuál es el opuesto de vivir en la voluntad de Dios? La necedad. La necedad implica actuar como yo quiero, hacer lo que yo quiero. Es obstinación. Yo quiero hacer lo que me gusta cuando me gusta, cuando me gusta. Pero lo contrario es hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y vivir conforme al deseo de Dios. Y dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. El vino en todas las culturas ha sido una de las figuras que se asocia con el vino. Es que cuando una persona se embriaga, puede tener sensaciones o sentimientos de liviandad, de ligereza, de alegría, de que culta la vida. Estoy pasado, pero bien rico. Así la gente se siente cuando las bebidas alcohólicas. Entonces dice, ok, el vino te lleva momentáneamente, después viene el bajón anímico, pero el vino te lleva a tener esa sensación de bienestar que es temporal, porque dice que en la embriaguez del vino hay disolución, o sea, no se edifica nada, no se construye nada, además que el exceso te acaba el hígado, ¿no? Pero no se construye algo que sea verdadero y permanente, dice, sino que sean llenos del Espíritu. Vamos a estar predicando en unas próximas semanas acerca de ser llenos del Espíritu. Todo lo que la Biblia enseña acerca de ser llenos del Espíritu. Y el ser llenos del Espíritu contrastando, porque una de las figuras del ser llenos del Espíritu es la alegría, el gozo, pero es más allá que la alegría temporal que puede aparecer cuando uno está haciendo o tomando o comiendo algo que le gusta, cuando hay esa como inyección de todas estas emociones que me hacen sentir bien. El ser llenos del Espíritu lo necesitamos para vivir, no solamente para estar contentos, porque a veces asociamos y que quiero estar contento, el Señor, y cuando canto estoy contento, y cuando levanto las manos estoy contento, y cuando la prédica me gusta estoy contento, y salgo de aquí voy a mi realidad, qué tristeza de vida. La alegría del Señor, del Espíritu Santo, habla de que Él cambia
nuestra vestimenta de luto, y lo utiliza como una figura externa, y nos da un manto de alegría. Quiere decir que me quita lo que me hace estar triste y me llena de una alegría que viene de adentro. Pero además, la llenura del Espíritu tiene que ver con tener el poder y la gracia para tener cuidado cómo andemos, para no ser insensatos sino sabios, para aprovechar bien el tiempo, para no ser necios sino entender la voluntad del Señor. Todo esto se logra no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Y por último, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando a Dios. Perdón, 1, 2, 3. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Fíjense, el despertar tiene que ver, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Reacciona a la vida que Dios te ha dado. Reacciona a quién eres en Cristo. Reacciona a lo que hay y lo que Dios ha puesto delante de ti. Reacciona, levántate. No imites y no vivas como los que viven y andan en tinieblas, sino vive en la luz de Cristo. Él te alumbrará el camino, te ayudará a no vivir entre groserías, obscenidades, inmoralidades, en tiempo perdido, en obras estériles de la naturaleza pecaminosa, sino que Él te ayudará a vivir lleno del Espíritu Santo para que tengas sabiduría, para que puedas vivir, para que seas agradecido y para que en tu boca y en tu alma haya alabanza a Dios, alabando con el corazón al Señor, siendo agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndose los unos a otros en el temor de Cristo. Hay quienes usan este texto del 21 solo para hablar lo unen con el 22 y dicen la mujer que se someta al marido, pero les gusta el 22, pero no ven el 21. Y el 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, porque tiene que ver con el sentido de funcionar como un cuerpo y como una familia que tiene un mismo sentir, que se propone metas en conjunto. Eso es someterse los unos a otros en el temor de Cristo. No tiene que ver con que yo mando aquí y tú te callas, ni aquella que responde no, yo mando aquí y tú te callas, y entonces es una pelea de autoridad y de poder. No, tiene que ver con quién es el Señor de todos, Jesucristo. El temor de quién debe estar dentro de nosotros, el temor de Cristo, o sea, la reverencia y el respeto a Dios, el deseo de honrar a Dios. Entonces nosotros podremos vivir no como aquellos que viven en tinieblas, sino como aquellos que viven en la luz. Nosotros estamos llamados a vivir despiertos, espiritualmente en Dios, por medio de Jesucristo, conforme a la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, no conforme al mundo, no conforme a la sociedad sin Dios, no conforme a filosofías e ideologías que no nacen del corazón de Dios, sino de corazones sin Dios. Pero tenemos que vivir despiertos, porque hay mucha gente muriendo a nuestro alrededor, porque no tienen a Cristo. Y nosotros no podemos vivir como si no le hubiéramos conocido. Cierra tus ojos, vamos a orar.